Saludamos a la bióloga Esperanza Martínez. Ella es fundadora del Centro de Documentación Ambiental Acción Ecológica. Ecuador, sacudido en esta semana por problemas que tienen que ver con mal manejo del medio ambiente, la tragedia de la Gasca en Quito, un derrame petrolero que preocupa en el oriente ecuatoriano. Quisiéramos conocer su versada opinión, bióloga Martínez, sobre lo que está sucediendo y cuál es el momento actual de Ecuador, que se matiza con dos anuncios, y más que anuncios, dos intenciones graves del gobierno: el decreto 95 pro petrolero, el decreto 151 pro minero. Buenos días. Sí, efectivamente, creo que Ecuador, como pocas veces, ha estado atravesado por tantas noticias de políticas que amenazan contra los ecosistemas y contra la naturaleza, y al mismo tiempo de señales de la naturaleza de decir que no se puede continuar así, que ya basta. Si nosotros hacemos un barrido de las noticias, vamos a ver que el país entero está sufriendo problemas de inundaciones, y atrás de cada una de esas inundaciones hay unos ríos que están reaccionando ante una serie de obras de infraestructura, de proyectos de acciones de desviar ríos, de proyectos extractivos, de carreteras que interfieren en los cauces de los ríos, y que esto está provocando una situación de desastre acumulada en todo el país. Sin embargo, las declaraciones de los decisores políticos son justamente el incrementar todas estas condiciones que están provocando los desastres. Es muy interesante que nosotros tomemos en cuenta que el concepto de desastre natural a nivel mundial, a nivel internacional, ya no existe. Los desastres son provocados, los desastres no son naturales. Los desastres los provocan políticas como las que están siendo anunciados por las autoridades de aumentar la extracción petrolera, que tiene, por cierto, directa relación con el cambio climático, pero también con la destrucción y la deforestación de los ecosistemas locales. O proyectos como los mineros, que remueven suelos, desvían ríos para obtener el agua para sus actividades, y que provocan los mayores desastres, no solamente en el Ecuador, sino en la humanidad. Entonces, tenemos una constante de esta doble noticia. Yo anuncio que voy a aumentar la extracción, y al mismo tiempo tengo que enfrentar una serie de desastres que ya en el país son absolutamente cotidianos. Este momento estamos enfrentando el desastre de la Gasca, el desastre del río Coca, los desastres en La Maná, los desastres en Santo Domingo, en Manabí, en Riobamba. Es decir, esto no es culpa de un invierno más fuerte. Esto es culpa de un acumulado de acciones que han ido afectando nuestro clima, que han ido destruyendo los suelos y que han ido deforestando el país. Esperanza, muy buenos días, y precisamente en este contexto nos preocupa esa ausencia de sensibilidad frente a estos temas con estos nuevos decretos implementados por el presidente de la República para apresurar e intensificar la actividad minera. Recordamos que nunca se llegó a dar paso a la consulta popular para el Yasuní, y ahora se ha dicho que se vaya a proceder con la explotación o intensificar la extracción de el petróleo en el ITT. Sin embargo, la Corte Constitucional hace poco acaba de declarar inconstitucional algunos artículos del decreto 751 que permitían la explotación dentro de la franja de amortiguamiento de la zona intangible. ¿Cuánto puede aportar esto? Bueno, realmente son dos las resoluciones que ha tomado la Corte Constitucional, que van a ser determinantes para por lo menos forzar a que se repiense esta propuesta de continuar, de avanzar con la destrucción en el Yasuní, que no solamente está acumulando estos desastres que había yo señalado, sino que además pone en riesgo de genocidio a los pueblos que allí habitan, pueblos que viven en aislamiento voluntario o que son de reciente contacto. Estas dos declaraciones que ha sacado la Corte, la una tiene que ver con haber reconocido que en el caso de la recolección de firmas de Yasuní se cometieron irregularidades y no se permitió que se pueda adelantar esto, que es uno de los procesos más importantes de la participación y de la democracia, que es de salir a decidir si queremos o no queremos continuar con este modelo, y la decisión que salió el día de ayer
que cuestiona el decreto 751 que justamente permite la explotación petrolera en las zonas de amortiguamiento. Este decreto iba no solamente a permitir que las actividades de extracción de petróleo en el Yasuní lleguen a las fronteras del territorio de los pueblos aislados, sino que estaba dando paso a que se anuncie que inclusive se iba a sacar petróleo de la parte subterránea de la zona intangible, cosa que es absolutamente ilegal y que atenta contra la vida de los pueblos que allí habitan. Diría yo, cuando se hacía la introducción, que se hablaba de hasta cuándo esta falta de sensibilidad, a mí me tocó mucho el comentario de la falta de sensibilidad, porque creo que a nivel nacional hay una sensibilidad profunda por los temas de la naturaleza. Yo diría que los jóvenes, los niños, las organizaciones son cada vez más sensibles y proactivas en los temas de ambiente y de naturaleza. Lo que sí hay es una insensibilidad total de los gobernantes que han decidido, más bien en actitud de desespero, agotar todo lo que queda, sin tomar en consideración que todas esas actividades que se están impulsando son justamente las que están destruyendo el país. Es como si estuviesen pensando ellos que esto es una carrera contra el tiempo y que si no sacan ahora hasta la última gota de mineral o de petróleo, van a perder algo. Y lo cierto es que el país está perdiendo y que por esto esta sensibilidad por los temas de la naturaleza es tan grande, ¿no? Y esta sensibilidad está no solamente en los movimientos sociales, en las organizaciones. Si podemos mirar, la mayoría de protestas que se hacen ahora son protestas que tienen que ver con esta locura de afectar hasta el último rincón del país y de destruir nuestros ecosistemas, y que ahora está logrando tener, gracias a que hay una mayor independencia de las funciones del Estado, está logrando tener algunas decisiones a nivel de la Corte que son muy importantes y que están estableciendo correctivos, ¿no? Pero es una disputa cotidiana, es una disputa en todos los niveles, es una disputa en todas las cortes. Diariamente se están presentando acciones a nivel de la justicia para intentar parar esta arremetida que hay contra los territorios. Y bueno, o sea, es decir que sensibilidad tenemos y mucha. El problema es que los decisores, quienes están intentando hacer de esto un momento económico importante para ellos, se han vuelto locos y están tratando de impulsar políticas y medidas que son absolutamente absurdas. Este país no resiste más minería, nuestros ríos no resisten más este tipo de acciones que interfieren en su curso, en su cauce, en su existencia. Bióloga Martínez, justamente antes de iniciar, perdón. Sí, Rosana. Solamente quería comentarle a Esperanza que me refería precisamente a la insensibilidad de quienes toman las decisiones al emitir este tipo de decretos e irse inclusive en contra de las decisiones de los pueblos. Estamos viviendo acá mismo en Cuenca una situación preocupante respecto de los proyectos mineros que están instalados aquí, Loma Larga y Río Blanco, más allá de una consulta popular que está de por medio, dos consultas populares que están de por medio, en las que la mayoría de la población, con más del 80%, se ha pronunciado en contra de la extracción. Se nos viene advirtiendo por parte de las instancias de gobierno que estos proyectos están vigentes y que continuarían. Sí, lo que yo yo lo sé que por la pregunta iba por ahí, pero era una oportunidad para decir que pocos pueblos tan sensibles como el cuencano, justamente a los temas de la naturaleza y a los temas del futuro que queremos construir. Pero a pesar de esto, justamente antes de escucharle a usted, estuvimos entrevistando a Fernando Pauta. Él es un arquitecto PhD en ordenamiento territorial, y él advierte que nada menos que 233,000 hectáreas del Cantón Cuenca están asignadas a proyectos mineros, son concesiones mineras. De estos, se conoce, 45,000 hectáreas se encuentran en páramos y bosques protectores de aquí, del Cantón Cuenca. Esa es la realidad. Quería plantearle este tema en lo que está sucediendo en Ecuador. ¿Cuánto tienen que ver los fenómenos globales como el calentamiento global o fenómenos como el de la Niña? ¿Cuánto las políticas locales de desarrollo
de gobiernos, tanto nacionales como locales, que privilegian temas financieros y minimizan la importancia de los impactos ambientales. Yo diría que totalmente, ¿no? Pero diría que hay una tendencia a intentar ubicarlo todos los desastres que ocurren en el Ecuador y en el mundo, como si fuesen cosas externas, lejanas de la naturaleza. Y la verdad es que cada uno de estos eventos y la intensidad con la que se manifiesta tiene directa relación por políticas que se asientan localmente. Es decir, ahora tenemos la costumbre de, digamos, un poco la idea de que el cambio climático es como un desastre inevitable que nos viene de afuera, y la verdad es que se construye desde adentro. Por supuesto que el acumulado de cada país nos está afectando globalmente, pero no son cosas sobre las que no se haya podido hacer nada. Todos los desastres fueron advertidos. Perdóneme la interrupción nuevamente, pero y ahora tenemos nuevas advertencias. La enorme contradicción. El presidente Lasso estuvo en Escocia, en esa cita del mundo por el calentamiento global, en donde se incita a los países a asumir políticas para ir dejando los combustibles fósiles, tratando de utilizar otras fuentes de energía, mientras aquí se emiten los decretos sobre los cuales le habíamos preguntado previamente. Sí, efectivamente, es peor que un doble discurso. Es peor que una doble moral. Lo que se está haciendo es intentar ocultar o pasar por debajo estas decisiones nuevas que van a beneficiar, sí, seguramente a varios sectores empresariales, pero que van a perjudicar al conjunto del país. Inclusive a esos mismos empresarios va a terminar perjudicándoles, porque lo que pasa con los desastres ambientales es que los costos después de reparación o los costos de intentar hacer correcciones son mucho más altos que aquellos que se van logrando. Si uno hace un cálculo, va a ver que la lógica de corto plazo les está pisando los talones a esos mismos empresarios, y que para poder sostener estos modelos empresariales, lo que se está haciendo ya es la locura de acelerar la extracción. Es como si pensaran que pueden responder a esta idea de un mundo que está colapsando. Pero ese mundo no está lejos, este mundo está aquí. O sea, ahora mismo estamos empezando a tener estos conflictos. Veamos ahora quién va a responder por los desastres de la Gasca. Veamos cómo se va a hacer la reparación o la restauración de lo que ocurre en el río Coca, que no es un fenómeno natural. Esa regresión natural fue provocada por un desvío de río, y un desvío de río que desestabilizó todos los sedimentos y toda la montaña. Y todo lo que está pasando en cada uno de los casos es así. Ahora mismo hay una rueda de prensa sobre para intentar evitar un gran proyecto hidroeléctrico en Río Santiago, al sur del país, más cerca de donde están ustedes, y va a ser el proyecto más grande latinoamericano, y se están advirtiendo cuáles son qué es lo que podría pasar, que ya el condicional hay que empezar a sustituirlo por el futuro. Lo que va a pasar con estos procesos que se están intentando imponer en el Ecuador para obtener la energía que va a sostener los proyectos mineros. Es decir, esta idea de meterle al Ecuador en la lógica de país minero y sostener la de lógica de país petrolero, que ya sabemos lo que ha significado para el país, es absurda desde todo punto de vista, inclusive desde el económico. Para finalizar, bióloga Martínez, ¿cómo se puede intentar cambiar la alta dependencia que tiene aún la economía ecuatoriana en el petróleo, que ahora se pretende también trasladarla a la gran minería? ¿Qué debería hacerse para cambiar la matriz energética y productiva del país? Bueno, yo diría que el Ecuador es un país privilegiado en el sentido de que tuvimos tan tempranamente alertas del desastre que estaba significando la actividad petrolera, que han habido muchos esfuerzos y muchas propuestas que hablan de descentralizar las actividades, de no sacrificar territorios como lo que ocurrió en el caso de la Amazonía, sino más bien reconocer cuáles son las riquezas perdurables que hay justamente en esos territorios. Si uno podría intentar ver no necesariamente una solución única para todo el país, sino soluciones en cada uno de los territorios. Por ejemplo, Cuenca. Cuenca es un país que tiene muchísimas posibilidades
que ha funcionado, que tiene una gastronomía espectacular, que es un país agrícola, que es un país en donde la artesanía es importante, donde hay pequeñas iniciativas empresariales que son muy importantes y que han hecho que sea un territorio que realmente minería no necesite. Cuenca es un país que puede vivir, si es una región, es una provincia y es una ciudad que puede vivir sin minería, y de hecho lo ha hecho y vive mucho mejor de lo que va a vivir si se implantan estas actividades mineras que destrozarían esto que tienen, esto de ser una de las ciudades más bellas de este país. La convertirían en un enclave minero que acumula enfermedades, que destruye oportunidades. Lo mismo pasa en cada uno de los territorios. Pensemos en el Yasuní. Yasuní es la zona más biodiversa del planeta. Es una zona sobre la que se lanzó esta idea de no extraer el crudo y de que inclusive haya una propuesta internacional de protegerla como un rincón único del planeta. Y sin embargo, ahora se le está sometiendo a la actividad petrolera, a la extracción violenta, y de esta zona altamente biodiversa, digamos, no va a quedar mucho. No va a quedar nada si se continúa con este modelo de enclave petrolero, que lo que hacen los enclaves mineros o petroleros es sacrificar todo lo que hay alrededor por actuar al servicio de una actividad que dura 20, 30 años. Después de 20, 30 años, uno tiene ahí una secuela de enfermos, de gente que tiene cáncer, ya no hay las zonas maravillosas que podrían incentivar procesos de turismo nacional o internacional o emprendimientos pequeños que permitan solucionar lo que tenemos. El punto aquí es que nosotros petróleo y minería no comemos. Nosotros comemos agricultura, necesitamos agua limpia, y eso va a terminar siendo lo más costoso, que no vamos a tener cómo pagar ni la salud, ni el agua, ni la alimentación, porque la estamos destruyendo. Es una idea, yo creo que el Ecuador puede dejar de depender. De hecho, no todos los territorios dependen de este petróleo y minería. Esto está enfocado para satisfacer necesidades externas. Con lo que nosotros tenemos, idear modos alternativos hay, y propuestas hay muchas. Hay propuestas de lograr fuentes de energía descentralizadas de bajo impacto locales, y esas satisfacen nuestra necesidad. Lo que es importante que sepamos es que nosotros, sí es verdad que tenemos su dependencia a la económica, a las divisas, en este caso del petróleo, pero que ahora pero no tenemos dependencia al material, que tenemos la posibilidad de apoyar otras actividades económicas para recibir ingresos. Por supuesto que la tenemos. Han habido estudios que demostraban que en el Yasuní, solamente con la actividad turística, que no necesariamente quiero hacer la panacea del turismo, pero se lograban tener ingresos, si no equivalentes, sino totalmente equivalentes, bastante importantes, y que permitían decir que la actividad petrolera en esta región era una cosa que no iba a beneficiar ni siquiera en términos de divisas. Bien. Lo mismo pasa con la minería en Cuenca, y bien, lo mismo pasa con los proyectos específicos que se quieren impulsar ahora. Muchas gracias por habernos acompañado y por su valioso criterio. Han escuchado a la bióloga Esperanza Martínez, fundadora del Centro de Documentación Ambiental Acción Ecológica.